rotación de un ángulo θ en R2 y en el sentido contrario al de las agujas del reloj. Entonces, supongamos que tenemos un punto P y acá, en cierta manera, voy a contestarle a Aaron, ¿por qué el tema de trabajar en el mismo espacio? Porque fíjate que si yo roto, por ejemplo, del punto P al punto P', yo al rotarlo estoy trabajando en el mismo R2. Lo que pasa es que al rotarlo, el punto P va a parar a otro lugar, pero a otro lugar del mismo espacio R2. ¿Sí? Acá es como que quizás se pone un poco, quizás más de... Nada, es otro ejemplo más donde lo que tenemos es que en el mismo espacio mandamos un punto P a otro punto P' de alguna manera. Acá lo vamos a mandar mediante una rotación. Entonces la idea es, tengo un punto P dado por las coordenadas AB y tengo un punto P' dadas por las coordenadas A'B'. Entonces, para ir del punto P al punto P', yo tengo que multiplicar al punto P también por una matriz de transformación lineal para obtener el punto P', donde la matriz de transformación lineal va a estar dada de esta manera. Coseno de θ menos seno de θ, seno de θ, coseno de θ. ¿Sí? Se puede mostrar que es esta la matriz de transformación lineal. No lo vamos a hacer, pero sí lo vamos a chequear con un ejemplo. Entonces, hallar la imagen del vector 2, 0, este sería el punto P, cuando se lo hace girar en el sentido contrario al de las agujas del reloj, en un ángulo de 2/3 de pi. ¿Sí? O sea, yo quiero girar al vector este en el sentido contrario al de las agujas del reloj, un ángulo de 2/3 de pi. Para hacerla fácil, los ángulos cuando se miden en el sentido contrario al de las agujas del reloj son ángulos positivos. Y si se mide en sentido horario al de las agujas del reloj son negativos. ¿Ok? Entonces, si yo tengo que θ es igual a 2/3 de pi, que esto es 120 grados, por si lo quieren ver en grados, bueno, me construyo esta transformación, esta matriz de transformación lineal, lo que tengo que hacer es calcular el coseno de 2/3 de pi, el seno de 2/3 de pi, que acá, en realidad si se fijan, lo que tengo que calcular son dos cosas nada más, el coseno de 2/3 de pi y el seno de 2/3 de pi, solamente que acá es, después al seno de 2/3 de pi le enchufo un menos afuera. Así que la matriz de transformación lineal les termina quedando menos un medio, menos raíz de 3 sobre 2, raíz de 3 sobre 2, menos un medio. Una vez que tengo la matriz de transformación lineal, que es esta, digo, bueno, a ver, el punto P es el 2, 0. Hago el producto de este punto P contra esta matriz y lo que voy a obtener es el punto P'. Bueno, así que me queda menos un medio por 2, menos raíz de 3 medios por 0, me termina quedando menos un medio por 2, me queda menos 1. Y después raíz de 3 medios por 2, menos un medio por 0, me queda raíz de 3. O sea que el punto P' es el menos 1 raíz de 3. Y lo dibujamos. Entonces, y acá una cosita, fíjense, no solamente se ve a simple vista que efectivamente roté 120 grados, sino que esta rotación me tendría que dejar inalterable la distancia del punto P, que en este caso se transforma en el punto P', la distancia al origen tiene que ser la misma, porque lo único que hice fue rotarlo, ¿sí? Al rotarlo, la distancia no debería cambiarme. Para calcular la distancia, ustedes ya saben hacerlo, son las coordenadas al cuadrado, lo sumo, les calculo la raíz cuadrada. 2 al cuadrado, 4 más 0 al cuadrado, 4, raíz de 4 es 2. Y menos 1 al cuadrado, 1, más raíz de 3 al cuadrado, 3. 1 más 3, 4, la raíz de 4 es 2. O sea, la distancia que hay desde el origen hasta el punto P es la misma que hay desde el origen hasta el punto P'. No me tiene que cambiar la distancia. O sea que, en síntesis, la norma del vector del punto P tiene que ser igual a la norma del vector del punto P', porque no me cambia la distancia de ese punto al origen. Lo único que me hace es, me lo rota en el plano, nada más. ¿Sí? Y bueno, y acá se ve, o por lo menos, bueno, es bastante creíble que esto tiene pinta de ser un ángulo de 120 grados.
¿Ok? Bien. Rotación de un ángulo θ, pero ahora en R3. Ahora quiero rotar en R3. Nuevamente acá también se empieza a complicar un poco porque el tema de los ángulos, o mejor dicho, los vectores en R3, cuando yo lo muevo en cierta manera, o sea, porque imagínense que todos los vectores nacen en el origen. Y lo que hago cuando, por ejemplo, hago una rotación es como que la puntita esa el punto inicial del vector, que está como solidario, por decirlo de alguna manera, al origen, lo puedo mover. Ahora, cuando yo lo muevo, ese movimiento lo puedo describir, en el caso de R3, mediante dos ángulos. Nuevamente ahí necesitaría coordenadas polares, bueno, se empieza a complicar un poco más. Entonces lo que vamos a hacer son casos sencillos, donde es directamente trabajar en rotaciones en los planos XY, XZ y Z. Esto es un comentario ñoño, un comentario nerd al margen. Hay una parte de mecánica que, bueno, se dedica al tema de las rotaciones, bueno, en ese caso de cuerpos rígidos, ¿sí? Una esfera, un disco, lo que sea, un cuerpo geométrico que, por ejemplo, se está moviendo, en particular está rotando. Entonces esas rotaciones en general se describen mediante dos ángulos. Y unos ángulos que se usan muchísimo se conocen como los ángulos de Euler o de Euler. Pero bueno, nada, es un comentario así, nada, anecdótico al pasar. Pero bueno, como les decía, las rotaciones en R3 son un poco más complejas, requieren de dos ángulos, entonces directamente, para hacer, en el caso más general, requieren de dos ángulos. En nuestro caso, la vamos a hacer sencilla, vamos a hacer que sean el plano XY, el plano YZ y el plano XZ. Entonces, y otra cosa, algo que, cuando ustedes hagan una rotación en R3, ¿sí? Ustedes siempre pueden pensarlo en el caso más general, en el caso más general, como que lo que tienen es un movimiento de rotación en un plano, ¿sí? O sea, como que el punto P y el punto P' viven en un plano. Entonces la rotación efectivamente se realiza en un plano, alrededor de un eje, siempre la rotación es alrededor de un eje, que atraviesa ese plano, cuya dirección de ese eje, que termina siendo una recta, es paralela a la normal de ese plano. ¿Se entendió la idea? Entonces, toda rotación en R3 desde el punto de vista más general, lo vuelvo a repetir por las dudas, lo puedo considerar como una rotación en un plano, donde P y P' viven en ese plano, alrededor de un eje, donde ese eje tiene la misma dirección, porque ese eje termina siendo una recta, entonces va a tener un vector dirección, donde esa dirección es paralela a la normal de ese plano donde viven el punto P y el punto P'. Eso es en el caso más general. Estudiemos estos tres casos, que son casos puntuales bastante sencillos. Entonces, alrededor del eje X, por lo tanto, si es alrededor del eje X, podemos considerar, bueno, contrario al de las agujas del reloj, para que el ángulo sea positivo, podemos considerar que la rotación se da en un plano que es paralelo al plano YZ, al plano YZ. Adri, Sí, perdona, ¿te puedo hacer una consulta? dale, Francisco, decime. Si por ejemplo... Uy, me escucho mucho eco. Bueno, hacemos a favor de las agujas del reloj. El Sí, coseno, el seno, o sea, todo eso cambia de signo, ¿no? lo que cambia de signo de entrada es el ángulo. El ángulo. En vez de Pero que te cambie, no te cambia también el signo el del resultado, resultado cuando vos final. calculás el coseno y el seno, te darán. A ver, depende. El coseno de 45 grados y el coseno de menos 45 grados, bueno, en ese caso te quedan que son iguales. Pero el seno de 45 y el seno de menos 45 te van a quedar de igual valor, pero con el signo contrario.
O sea, a ver, vos lo que tenés que tener en cuenta es que el signo viene con el tita. Si a vos te están diciendo que el ángulo es en sentido contrario a las agujas del reloj, el tita que vas a poner acá es positivo. Y si a vos te dicen que el ángulo va a favor de las agujas del reloj, o sea que ese sentido horario, el tita es negativo. Pero vos, ojo, acá afuera del coseno, acá no ponés ningún signo, ojo, no. La expresión es esta, no me vas a cambiar nada. El, el, el que ya viene con el signo, o mejor dicho, el signo, vos lo vas a meter dependiendo, o lo vas a meter en el ángulo, dependiendo si es a favor o en contra de las agujas del reloj. Pero esta expresión la tenés que mantener tal cual. Coseno de tita, Ok, menos seno de tita, seno de tita y coseno de tita. Ojo con eso, sí, no lo confunda. Quizás puede ser que ahora al principio sea un poco confuso, pero esto lo tienen que dejar tal cual. Lo único que cambia el signo en sí es el tita, dependiendo si va a favor o en contra de las agujas del reloj. Bueno, entonces, acá tenemos el eje X, alrededor del eje X. Entonces, el punto P y el punto P' viven en un plano que es paralelo al plano IZ. Y si se fijan, la segunda y la tercera coordenada, la segunda y la tercera fila, que es como que estarían asociados a las coordenadas y z, ¿sí? Me da la matriz de transformación lineal de la rotación en el plano, como vimos en el caso anterior, que era coseno menos seno, seno coseno. ¿Sí? Bueno, y cosas parecidas a pasar en los otros dos casos, perdón. Esta es la matriz de rotación alrededor del eje Y. Entonces el punto P y el punto P' viven en un plano que es paralelo al plano XZ. Y esta matriz de transformación lineal es alrededor del eje Z. Por lo tanto, el punto P y el punto P' viven en un plano que es paralelo al plano XY. Y pasemos a resolver ahora un ejercicio resuelto. Bueno, hallar la expresión matricial de la rotación de ángulo pi sobre 2 en el sentido contrario al de las agujas de reloj con respecto al eje Y. Entonces, para eso, vuelvo un cachito para atrás. Tengo que usar esta matriz, que me va a dejar fijo la coordenada en Y, o sea que Y' va a ser igual a Y. Y me va a mezclar las coordenadas X y Z, XZ, para obtener el X', Z', porque yo voy a rotar en el plano XZ. Entonces lo que tengo que hacer es reemplazar, ¿sí? Reemplazo, y donde dice tita voy a poner pi sobre 2, ¿sí? Entonces, acá, bueno, un poco para responder lo que me había preguntado Francisco, no sé si estará por ahí dando vuelta. Yo reemplazo tita, y si acá era tita pi sobre 2 o menos pi sobre 2, el signo lo pongo con el ángulo. Afuera del coseno y afuera del seno no toco nada, no. El mismo ángulo ya viene con un signo. Y eso el signo ese está asociado a si es a favor o en contra de las agujas del reloj. Así que bueno, pongo coseno de pi sobre 2, seno de pi sobre 2, menos seno de pi sobre 2, coseno de pi sobre 2, y obtengo esta matriz. Entonces, ¿qué hace esta matriz? Fíjense lo siguiente. Si yo acá pongo un punto, no sé, genérico X y Z, cuando yo multiplico, lo que me da es el punto menos Z y... No, a ver, Z y menos X. ¿Sí? Z y menos X. Así que bueno, habrá que interpretar que hagan un dibujo, traten de interpretar qué es lo que está pasando ahí. El punto P, que era X y Z, me lo mandó al punto P', Z y menos X.